¿Está contento, hermano? Amén, aleluya. Ya se van los peques a su clase. Dios bendiga a la maestra Natalie, amén. Y también a nuestra hermana Ceci, que la mañana estuvo con los pequeñitos también en la escuela dominical. Hermano, abra su Biblia ahí en Hechos, en el capítulo número 2, en el verso 42. Ahí lo que usted está buscando. Elevamos una oración al Padre. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar en tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre, porque tenemos mucha gratitud en el corazón. Ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, mi Dios, y que todo esto lo llevemos en el corazón y lo pongamos en práctica. Amén y amén. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2, verso 42. Amén. Y dice así las Sagradas Escrituras, hermano: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede tomar su lugar. Hermanos, el título de este sermón se llama Vamos a crecer. Repítalo conmigo, todos juntos. Vamos a crecer. ¿Usted lo cree? Aleluya, se escuchó convincente. Ya no lo tengo que preguntar otra vez. Vamos a crecer. Amén. Gloria a Dios. Lo que acabamos de leer ahí en Hechos es de los sucesos que después pasaron de ese día glorioso, cuando vino y se derramó el Espíritu Santo, y fue la llenura del Espíritu Santo, y se formó la iglesia. Pero hay algo específico que menciona, y era al principio de este versículo, de este pasaje, y menciona y habla perseverar, y hace, lo da como inicio perseverar, y dice perseveraban en la doctrina, pero también perseveraban en la comunión, también perseveraban en el partimiento del pan, y también en las oraciones. Todo esto se englobaba en perseverar. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué significa perseverar? Y el significado de esta palabra es mantenerse firme y constante en un propósito. Escúchelo bien: un propósito, actitud u opinión, a pesar de las dificultades, los obstáculos o el cansancio. Es eso, mantenerse firmes. Y dice ahí las Escrituras que ellos se perseveraban en la doctrina, o sea que estaban firmes en la doctrina. Y es glorioso, hermanos, y yo creo, y usted lo dijo con mucha certeza, con mucha firmeza, usted dijo, vamos a crecer. Pero crecer, ¿en qué aspecto hablamos de crecer? Porque rápidamente se nos viene a la mente el hecho de crecer en manera de número. Y claro que sí, gloria a Dios por eso, vamos a crecer en número. Pero ¿en qué aspectos más la iglesia, el templo Betel, los hermanos que aquí se congregan, en qué aspectos vamos a crecer también? Aleluya. Hermanos, esto es importante analizar y pensar, porque sí, vamos a crecer en número, pero hay otras áreas que necesitamos analizar, porque son factores importantes para que la iglesia pueda crecer de manera integral. No solamente que la iglesia crezca en número, porque no queremos una iglesia con grandes números, pero la presencia del Señor no esté ahí. Eso no es lo que buscamos. Y un primer aspecto que hay que analizar es que nosotros como iglesia, para poder crecer, necesitamos perseverar en la doctrina de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hoy los escucho con fuego, los escucho motivados. Amén. Hermanos, hoy en día, en la actualidad, en nuestros tiempos contemporáneos, existen y hay iglesias con una infinidad de cantidad de gente, edificios enormes, iglesias llenas de gente, de personas, pero vacías de doctrina. Vacías de doctrina, sí. Vemos iglesias tremendamente inmensas, iglesias grandes, pero que donde falta doctrina. Y todo eso se ha llenado esas congregaciones a base de mentiras, a base de shows, de falsedades. Hermano, la iglesia del Señor debe permanecer
firmes en la doctrina de Jesucristo. Así creceremos, y creceremos de manera integral, no con mentiras, no con farándulas, no con shows. Creceremos bajo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, necesitamos perseverar en esta doctrina, porque miren, en este aspecto con estas personas en el día del Pentecostés, cuando sucedió todo esto y que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a dar palabras de una manera sobrenatural, empezó a predicar la palabra del Señor y mucha gente se convertía, y Pedro les dijo: sí, aquel Jesús fue el que ustedes masacraron, el que ustedes crucificaron. Y ellos fueron removidos a través de la doctrina, de la palabra del Señor. Y la gente ahora se preguntaba: ¿pero qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? La gente que tenía la intención de enmendar su error de lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Y ellos le decían: ¿qué vamos a hacer ahora?, le preguntaban. Y Pedro les decía: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Esta gente, cuando tuvo ese encuentro con la doctrina del Señor, cuando tuvo el encuentro con la palabra del Señor, esta gente ya no pudo ser igual. Esta gente ya no pudo ser igual. Ya no había una inquietud, había algo en su corazón que no los dejaba ya ser igual. Sentían ahora la carga del peso de las actitudes de lo que habían hecho con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hay doctrina, la doctrina pesa. Cuando hay doctrina de nuestro Señor Jesús, transforma el corazón, cambia las vidas, y ya uno entiende que no puede ser igual. Y uno quisiera hacer hasta lo imposible para ahora agradar al Señor. Y esta gente comenzó a sentir todo esto. La nueva iglesia que se estaba formando comenzó a sentir esto, y perseveraban ahora en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Porque ahora les preocupaba tener la doctrina, les preocupaba abrazar la doctrina, les preocupaba seguir la doctrina del Señor. Y en muchos lugares hay carecimiento de doctrina. La gente entra y sale igual. Hermanos, nosotros vamos a crecer en el nombre del Señor Jesús, pero creceremos con la doctrina del Señor. Amén. Y yo quisiera, dentro de estas cosas, porque estas personas en ese tiempo de Pedro, de los apóstoles, eran personas nuevas, eran personas que iniciaban su vida en el camino del Señor, se comenzaban a aceptar la doctrina del Señor, y eran nuevos, hermanos, eran personas nuevas. Y yo le quisiera preguntar a usted: nosotros, creyentes, ¿qué vamos a hacer con las personas nuevas que lleguen aquí? ¿Qué vamos a hacer con las personas nuevas que entren, que vengan de visita, vengan a visitarnos, que vengan y se sienten? ¿Qué haremos con ellos? Amén. Porque muchas veces en la iglesia está tan centrada nada más en lo que somos nosotros, que olvidamos a los nuevos que llegan. Amén. Porque llega a veces, suele pasar, y ha pasado, llega una persona nueva, se sienta hasta atrás. Porque tenemos que entender esto, hermanos. Y hace lo que fue jueves y viernes, jueves y viernes, estuvimos en un retiro. Y nos mencionaban, ¿verdad?, que muchas veces pensamos y creemos que la gente viene, o los pastores piensan, ¿verdad?, que la gente nueva viene y viene con expectativa, ¿no? La gente viene, pero le voy a explicar en qué expectativa: de escuchar al predicador, del pastor, y que el pastor a veces se alaba y dice: wow, yo soy el predicador, y el hermano está escuchando y está llorando porque yo estoy predicando. Error. O que la nueva persona viene por la alabanza, porque viene quiere escuchar alabanza. Hermano, a veces las personas nuevas vienen porque los invitan, a veces vienen porque están obligados para cumplir con el compromiso, ¿verdad?, de que me invitó, y vienen aquí porque buscan relaciones. Tal vez al principio ellos ni siquiera no entienden lo que nosotros sí entendemos. Amén. Porque de repente ya ha pasado que llega una persona nueva y de repente una hermana está en el espíritu danzando y hablando lengua, arrabasada, y la persona dice: Señor, ¿en dónde me metí? Tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que arropar y que abrazar a las personas nuevas. Hermano, cuando venga una persona nueva,
nosotros como iglesia debemos de recibirle con el amor que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Si usted la ve ahí, acercarnos, abrazarlos, darle la bienvenida, que se sientan, porque están en la casa del Señor. Tratarlos de maravilla, porque imagínense, y póngase usted de ejemplo, si usted fuera un nuevo creyente, o fuera una persona que nada más viene de visita, y se sienta en la parte de atrás, y de repente usted se sienta, nadie lo recibió, y usted se sienta, ven a todos aplaudiendo, levantando las manos, hablando en lenguas, se termina el servicio, nadie lo peló, todos lo ignoraron, usted se fue para su casa. ¿Regresa o no regresa? Regresa, no va a regresar. Pero en cambio, si esa persona llega, usted la recibe con amor, la saluda, le dice Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, termina el servicio, usted se acerca con él, le pregunta cómo se llama, cómo ha estado, qué alegría que estuvo con nosotros y le esperamos el próximo domingo. ¿Regresa o no regresa? Regresa, hermanos. Y todo esto es doctrina también. Amén. Todo esto es parte de nosotros comprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces tenemos grupitos en la iglesia y nada más queremos ser nosotros. Y nos encerramos nada más en nosotros. De que termina el servicio y nada más nos saludamos los que somos y nos vamos. Y no convivimos con los demás. Entonces, hermanos, tenemos que arropar a las personas nuevas. Tenemos que demostrarles la doctrina del Señor, demostrarles el amor del Señor. Amén. Amén. Es parte de, y vamos a crecer de esta manera también. Perseverando en la doctrina, perseverando, hermanos. Esto es algo hermoso. Y también tenemos que entender, hermanos, que hay muchas maneras. Y también lo hablaban ahí en este retiro espiritual que tuvimos, ministerial. Y ellos mencionaban algo interesante, algo muy importante que nosotros como iglesia debemos de adoptar y debemos de traer aquí, de poner en práctica. Ellos mencionaban que los métodos pueden cambiar, pero la doctrina del Señor nunca debe cambiar en las iglesias. La doctrina nunca debe de cambiar, los métodos sí cambiarán. Y usted tiene que entender eso, porque hermanos, pasa el tiempo y los tiempos van cambiando, van siendo diferentes. A lo mejor ustedes antes se manejaban de una forma, pero los tiempos van cambiando y conforme a los tiempos cambian, los métodos deben de cambiar para evangelizar, para tratar a una persona. Los métodos deben de cambiar, pero todo fundamentado en la doctrina del Señor. Eso es lo que nunca cambia. Eso no es lo que debe de cambiar. Porque a veces algunos podemos tachar a los jóvenes, ay, vemos a los jóvenes, ¿verdad? Que andan haciendo que sus videitos, que andan subiendo a la página, haciendo con reels nuevos, hermanos, son métodos, pero esos métodos deben de estar bajo la doctrina del Señor Jesucristo. Si viene un joven aquí de la iglesia y le pide, hermano, sonríe para una foto, para un video, sonríale, gloria a Dios, dígale, porque son métodos de evangelismo también. Son métodos de llevar el evangelio ahora a las redes sociales, a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, porque ahora también la gente mayor ya usa el celular, ya está metida también en Facebook, ya pueden ver las transmisiones. Hermanos, son métodos. Y nosotros debemos de estar siempre perceptibles en aceptar los métodos mientras no estén fuera de la doctrina del Señor. Amén. Entonces, como iglesia tenemos que trabajar estas áreas y no verlas de manera extraña, porque en su tiempo no era así. Y los jóvenes también de igual forma, no ver extraños los pensamientos o los métodos de este hermano, a lo mejor para evangelizar, porque ahora usted no lo hace así. Los métodos cambian, los métodos son diferentes, pero la doctrina nunca cambia. La palabra del Señor nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Debemos de estar preparados. Entonces todo esto nos va a hacer entender que debemos de perseverar. Debemos de perseverar en la doctrina del Señor. Vamos a encontrar los métodos. Amén, iglesia. Buscaremos las maneras. Vamos a salir a evangelizar. Veremos los métodos de cómo hacerlo. Si antes se hacía de una manera y no funcionaba, intentaremos otra. Y primeramente el Señor va a funcionar. Aquí en la iglesia, si usted no hacía una cosa y hacía una cosa y no funcionaba, vamos a intentar otro método. Y primeramente el Señor va a funcionar. Pero no nos separamos de la doctrina del Señor en ningún momento. Entonces, hermano, no voy a predicar mucho.
Hay un segundo aspecto, ¿verdad? Hay un segundo factor que ayuda a que la iglesia crezca de manera integral. Y este segundo factor es que perseveremos en la comunión y el partimiento del pan. Esto es importantísimo y esto es muy hermoso para nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego en el versículo número 7, más adelante, nos menciona y nos dice esto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, nosotros andamos en luz porque Él anduvo primero en luz. Y entonces nosotros seguimos el ejemplo, perseveramos en la comunión, y ahora nosotros debemos ser luz para nuestros hermanos también en la iglesia. Y todo esto nos santifica. ¿Y qué menciona? Para que también nosotros andemos como Él anduvo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es hermoso. ¿Cómo anda usted de comunión con su hermano? ¿Cómo anda en comunión? Porque la comunión, el significado de comunión, hermanos, es compartir algo en común. Es esto, es compartir tal vez un vínculo con alguien que comparten mismas ideas, o usted comparte con otra persona mismas creencias, que en este caso compartimos las mismas creencias. Amén. ¿Cómo anda usted con la comunión de su hermano? ¿Cómo anda con la comunión? Llévese esta pregunta: ¿cómo está su comunión con su hermano aquí en la iglesia? No hablemos ahorita de los de afuera, hablemos aquí de la iglesia. ¿Cómo está su comunión con su hermano que tiene a usted al lado? ¿Cómo está? Pregúntesela, no me la diga. Amén. Muchas veces pensamos que la comunión puede ser algo tan pequeño, ¿verdad? Algo tan simple que no vaya a afectar en nuestro cristianismo, que no afecta tal vez en la iglesia. Pero la verdad es que sí es muy importante la comunión entre los hermanos. Es demasiado importante, porque primero nosotros debemos de entender que como creyentes individualmente debemos de tener comunión con el Padre. Amén. Debemos de tener comunión con el Padre, y como iglesia también debemos de tener comunión con el Padre. Es importante. Un creyente siempre debe buscar servir al Señor en muchas áreas de su vida. Comenzar a leer las Escrituras, profundizar en las Escrituras. Si no entendemos algo, lo investigamos o preguntamos. Comenzamos a tener una comunión con el Señor. Comenzamos a tener devocionales en nuestras casas, de manera personal, de manera familiar, como usted lo quiera manejar. Comenzamos a ayunar, comenzamos a doblegar esta carne que siempre quiere hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, cuando hacemos todas estas cosas, cuando tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros seremos luz en medio de las tinieblas. Seremos luz porque Él primero fue luz. Y así es como debemos de andar nosotros. Así es como debemos de andar nosotros, hermano. Es muy importante tener comunión con mi hermano. Muy, muy importante. Porque usted dirá: y pastor, ¿esto qué tiene que ver con el crecimiento de la iglesia? Hermano, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque es un crecimiento integral. Vamos a crecer de manera integral. Sí, usted quiere ver números en la iglesia, pero ¿qué tal su comunión con su hermano? Tenemos que trabajar en eso también para crecer juntos y no ofendernos a cada rato, no lastimarnos a cada rato, no pelearnos entre nosotros a cada rato, porque primero es la comunión con el Padre, y eso me ayudará a tener comunión con usted, y usted tendrá comunión con su hermano de lado. Porque a lo mejor a su hermano le va a ofender, pero usted que anda en la luz le va a perdonar, y no solamente le va a perdonar, le va a guiar a que vuelva a andar en la luz. Amén. Y su hermano lo ofendió y andaba en tinieblas. Usted que tiene la luz del Señor, usted le ayudará, usted le acompañará en el proceso, a él le ayudará a caminar, y él volverá a ser luz también. Eso es parte de la comunión también.
Hermanos, ¿cómo pretendemos que crezcamos si nos peleamos entre nosotros? ¿Cómo vamos a pretender crecer si peleamos los unos con los otros? No, hermanos, no debe de ser así. Y luego menciona que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué habla esto? Comían juntos, pero esto, más que el convivir y comer juntos, habla de servicio. Servicio, esto es lo que buscamos. Servicio. ¿Cómo andan ustedes de servicio? ¿Cómo están de servidores ustedes a su hermano? Porque es muy dura esta parte, es muy complicada esta parte, porque somos muy duros a veces para servir al otro. Nos es complicado servir a nuestro hermano, nos cuesta a veces servir. No, ¿por qué lo va a hacer? Que lo haga él. Es difícil a veces servir, pero quiero mostrarles dos ejemplos de servicio. Y esos dos ejemplos los dio nuestro Señor de señores, el Rey de Reyes. El primero, vamos a leer un poco, ahí en Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 7. Cuando lo tengan, lo proyectan ahí, amén. Versículo 2 del capítulo 1 al 7. Vamos a leer. Dice así las Escrituras: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. ¿Puede el siguiente, Dani, por favor? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, escuche bien esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Usted no cree que para un ser divino como nuestro Señor Jesucristo no era un acto de humillación el ser igual a nosotros? Pero Él en su gloria, en su misericordia, nos enseñaba lo que era el servicio. Él no le interesó, dice que no le importó el que Él era Dios. Él se despojó de eso y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se humilló por ti y por mí. Dice la Escritura, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Solamente el Señor así. Tenía que aprender lo que era el servicio a los demás. De eso se trata la doctrina, de eso se trata perseverar juntos como iglesia, y esa es la manera en la cual vamos a crecer. La comunión y el servicio. Cuando me toque servirle a mi hermano, lo haré con gozo, lo haré con alegría, porque me vendrá a la mente el recuerdo que mi Señor Jesucristo lo hizo primero en ejemplo para todos nosotros. ¿Están dormidos, hermanos? ¿Están conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es grande en misericordia. Dios bendiga la vida de Axel. Gracias, brother, por haber pasado. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, es importante lavarle los pies a su hermano. Y usted me entiende que no se lo estoy diciendo de manera literal, ¿verdad? Usted me entiende que hablo acerca del servicio. Aleluya. Y un último factor para que podamos crecer como una iglesia integral es que debemos de perseverar en la oración. Repita conmigo: perseverar en la oración. Gloria a Dios. Hermano, muchas iglesias piensan que la oración ya pasó de moda, lo dejan como un segundo plano, y yo déjeme decirle que la oración nunca ha pasado de moda. La oración no va a pasar de moda, la oración no puede pasar de moda. Y esto es precioso. Acompáñenme ahí en Santiago capítulo 5.
del verso 13 al 15. Del verso 13 al 15. Dice las Escrituras: ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Esté alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración los unos por los otros da frutos. La oración los unos por los otros los santifica. La oración los unos por los otros me hace entender que yo permanezco en la doctrina del Señor, pero también en la comunión, porque me preocupo por mi hermano. Entonces doblo rodillas y me pongo a orar por él. Voy y lo busco a su casa y me pongo a orar por él. Amén. O sea que todo esto, lo que leíamos al principio, tiene mucho sentido en la forma en la que estas personas perseveraban, aquellos de la primera iglesia, de aquella iglesia apostólica. Tiene mucho sentido. Desde que el momento en que abrazamos la doctrina del Señor, todo esto comienza a salir, todo esto comienza a brotar de manera natural, porque es algo que solamente el Señor nos da. Entonces, cuando tengamos aflicción, ore por su hermano. Nunca deje de orar. Sí, nosotros como pastores es nuestro trabajo y oramos por ustedes, siempre. Pero que la comunión nunca se olvide. Si a lo mejor el pastor no se entera de que está pasándola mal, no lo sé, nuestro hermano Juan, pero si lo sabe Dani intercede por Juan. Amén. Eso nace, brota naturalmente cuando permanecemos en la doctrina, cuando perseveramos en la oración también. Hermano, dije que iba a predicar. Póngase de pie.